Roberto, ¿cómo estás? Ovaciones. Oye, Andamos. pues ya regresamos con más videos. Esta ocasión quiero que me digas qué jugador fue para ti el mejor. ¿Sale? ¿Empezamos? Sí, pues es Maradona. Maradona es el. Ah, no, perdón, que es la bocina, no se baja el volumen, Juanita. Tienes que bajarlo, si no, no se escucha. Viene. Maradona, sin lugar a dudas. ¿Sigue hablando? Maradona, yo escribí, me tomo el atrevimiento, escribí hace ya algunos años. Sí. Escribí, se cumplieron 30 años en el 2016. Se Sí. escribieron 30 años de cuando Argentina le ganó a Inglaterra. Es muy significativo ese evento. Hay que acordarnos de las Malvinas y la invasión. Y eso me recuerda, por ejemplo, ¿tú sabes lo que significa kamikaze? No, fíjate, pero sí he oído mucho esa palabra. Bueno, pues kamikaze se traduce como viento divino. Viento divino. Y eso se le llamaban a los jóvenes que pelearon en la Segunda Guerra Mundial, japoneses. Pero hay una historia, el kamikaze tomaba una avioneta y se iba a estrellar ante una base estadounidense o inglesa. Pero el kamikaze, ¿qué era? Viento Sí, divino. sí, pero ¿qué era? ¿Japonés, Japonés, irlandés o japonés? japonés. Era un japonés, un joven japonés de 16, 17, 18 años, Ajá, máximo 20 años, que tomaba una avioneta y se iba a estrellar a una base militar del contrario, ¿no? En este caso podría ser Estados Unidos o Inglaterra. Y hoy que debemos de retomar la unidad nacional, sí, sobre todo la unidad nacional. Bueno, pues kamikaze, la palabra significa viento divino. viento divino. Y el kamikaze escribía una carta antes de, antes de suicidarse, porque era un suicidio. Ibas a estrellarte una base, pero al final de cuentas era un suicidio. El kamikaze escribía una carta, y hay una carta muy significativa de un joven japonés, 18 años, que decía: tenemos que perder la guerra. Merecemos perder la guerra. ¿Por qué? Porque no hemos ganado la guerra y miren en lo que nos hemos convertido. Un país soberbio, harto de soberbia, Japón. Pero te recuerdo que estamos con el Y mejor. perdieron, sí, perdieron la guerra. Y el joven dijo: perdemos la guerra. Y en el fútbol solo conozco a una, por eso me tomo a atrever, eso va relacionado con el fútbol. ¿Por qué? Pues Maradona contra los ingleses. O sea, para ti fue el mejor jugador. Es el mejor Es, jugador, es. del fútbol es el mejor jugador. Ok. Tan es así que me atreví a escribir esto. Y entonces dice así: Mundial de México 1986, Argentina versus Inglaterra. Y luego dice: en algún lugar de Buenos Aires, cualquier lugar, un lugar común, un hogar. Sí, en efecto, han pasado 30 años y algunos meses de aquel día. Para el resto del mundo solo era eso, un día más, común y corriente. Para nosotros no, ni era común y distaba de ser corriente. Desde la noche anterior fue complicado. No pude ni logré conciliar el sueño.
siempre estaba en mi mente el partido. A la mañana siguiente no desperté, en realidad no desperté porque no había conciliado el sueño. Solo me levanté. El desayuno estaba listo. Mi madre siempre fue excelente en prepararnos desayunos. Pero yo seguía pensando en ese partido. Indudablemente no tuve la oportunidad, o por curiosidades o por caprichos de la vida, tenía una novia. La novia me invitó a su casa. Así que desayuné lo poco mucho y me fui. Me había invitado a almorzar a su casa. Era mi novia, pero realmente no sé si realmente me importaba mi novia nueva o me importaba que su papá era el mejor escritor que había dado esta generación que se volcó después del golpe de Estado. Yo quería conocer a ese escritor al cual yo admiraba e ilusionaba. Su hija era hermosa, era preciosa, pero sus libros de su padre eran mucho más extraordinarios que la belleza que ella guardaba. Total que llegué como pude. Era un día en donde prácticamente el país se paró. El partido era para llegar a la final de un mundial, era para ganar. Todo transcurrió o pasó dentro de la normalidad, de esa normalidad que uno a veces piensa que es normal. Llegué, toqué, me abrieron. Obviamente un intelectual nunca se da la oportunidad, o al menos eso yo pensé, de ver un partido de fútbol. Pero para mi sorpresa ahí estaba. La pantalla, la televisión estaba a punto de iniciar. México 86, Argentina versus Inglaterra. Y luego llegó el gol que se llamó la mano de Dios. Algunos le confirieron y le atribuyeron trampas. Solo al mejor jugador del mundo se le pudo haber ocurrido hacer un gol con la mano en un mundial. Lejos de ser tramposo, al contrario, fue intrépido y audaz. Los ingleses eran tercos, rudos y aguerridos, como siempre han sido, siempre saqueando y violando al resto de la humanidad. Que nos quede claro, los ingleses y su reinado no tienen nada que ver con una parte de humanidad, al contrario, siempre han sido unos usureros baratos y siempre han denostado al resto de la sociedad. Pero ahí estaba Maradona. Cuando llegó el segundo gol, enloquecí. De pronto me vi colgado en la puerta de la entrada, gritando, bailando y victoriando. El resto no lo recuerdo. No lo recuerdo bien porque para esa época, ¿quién iba a recordar lo que pasó? Le ganamos a Inglaterra, le ganamos al imperio, le ganamos a aquellos que violaron a nuestras mujeres, a nuestros niños y a todos. Maradona aquel día no cargó con una sociedad, cargó con toda una colonia y con toda una humanidad. Cuando regresé, o cuando más bien salí de aquella casa, caminaba. En algún lugar le arrebaté a alguien una camiseta que decía el 10. Cuando llegué a mi casa, todos estábamos eufóricos. Han pasado 30 años y alguien me pregunta, ¿el Diego es el mejor jugador del mundo de fútbol? Y yo respondo fácil, el Diego no es el mejor jugador del mundo de fútbol, el Diego es el fútbol. Bravo, qué bonito. Bueno, nada más queda decir que tú, jugador excelente y mejor, y el único es Maradona. Gracias, Roberto.
Estuvo excelente lo que escribiste sobre Maradona y sobre, pues realmente el mejor jugador que a la fecha, ¿no? Está y estará. Saludos, Roberto, nos vemos pronto. Bye. Adiós.